Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regresó. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien. Eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado, porque, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses. Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nace de la expectativa de la gente y de los discípulos de Cristo sobre la llegada inminente del reino de Dios. Y Jesús dice una parábola tratando de aclarar realmente qué es la venida del reino de Dios. Esta es una parábola similar a la parábola de los talentos. En algunas Biblias se denota como la parábola de las minas, y en otros, como en el caso de hoy, se habla de la parábola que tiene que ver con las monedas. Particularmente esta parábola es la descripción de la historia del rey Herodes Arquelao. Recordemos, ahí en la época de Jesús muere el rey Herodes el Grande, ese mismo que mandó a matar a los santos inocentes, a los niños, porque tenía celos pues del Mesías. Cuando murió él, su reino quedó a manos de sus 3 hijos, Filipo, Antipas y Arquelao. Pero ellos tenían que hacer un viaje a Roma, porque obviamente estaban bajo una invasión. Y si bien ellos eran reyes de esas regiones de Israel, pues tenían que tener el aval y los permisos del Imperio Romano. Entonces eso fue lo que le pasó más o menos a Arquelao. Él tuvo que ir a Roma, y mientras estaba en ese sitio esperando a todo el tema de autorizaciones, él antes de su viaje dejó a cargo a gente fiel a él, y luego le pidió, cuando ya regresara, pues le pidió cuentas de las minas, que no eran monedas acuñadas, ni eran las minas pues como uno entiende que son las de carbón o las de oro, sino que eran una medida de cierta cantidad de gramos de plata, equivalente a unos cuantos dracmas. Entonces esta parábola, que es básicamente la misma de los talentos, nos invita a todos a ver que el reino de Dios es un reino que lo construimos todos nosotros.
y que es un reino en donde, claro, Dios, el rey, da unos dones, unos talentos, unas riquezas que son las que se transmiten primero en la vida, ¿no? La vida es un don. Algunos tendremos más que otros. Por ejemplo, yo tengo 47 años, pero hay gente que se muere a los 15, a los 10 o no alcanzan ni a nacer. A eso se les va a pedir menos, ¿no? También tenemos la gracia de Dios, tenemos la fe. Hay tantas cosas que Dios nos da que sin duda alguna algún día Él nos va a pedir cuentas de eso. Entonces muchas veces las personas creían que el reino de Dios era un reino que pues donde era el rey que iba pues a acabar con la invasión del Imperio Romano. Eso ya se ha comentado en otros evangelios, y esa era la expectativa, porque precisamente Jesús iba allá a Jerusalén, iba camino allá. Y si vemos bien esta historia, cómo empieza en la entrada a Jerusalén, a él lo reciben como a un rey, pero termina crucificado en pocas horas, en pocos días. Entonces, ¿por qué ese cambio, no? Ese cambio de la gente. Y en parte es porque ellos, la verdad, no entendieron cuál era el significado del reino de Dios. Tenían otra expectativa. Y mucha gente seguramente que lo apoyó y lo recibió pues con los ramos y le hizo la entrada a Jerusalén victoriosa. Luego lo lapidó ante Barrabás y lo injurió. No lo lapidó, sino que lo injurió. Entonces veamos eso, ¿no? La parábola de los talentos es básicamente ese ejemplo que Dios nos da a cada uno en una cantidad particular. No es igual a todos, pero en la medida que nosotros multipliquemos esos talentos, Dios nos va a premiar. Y el reino de Dios está para aquellas personas que son fieles a Él, o sea, los que dan frutos. No es el reino de Dios para aquellos que esconden esos talentos. ¿Y por qué los talentos se esconden? Básicamente es por miedo, por procrastinación, por pereza, por muchas razones, por egoísmo también. Entonces estemos atentos a eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestros talentos? Sepamos que tenemos una vida a la cual tenemos que sacarle provecho. Y el reino de Dios, a pesar de que esta historia son una historia de dos reyes muy distintos, un rey tirano, porque precisamente los judíos fueron a quejarse ante el Imperio Romano, los mismos judíos fueron a quejarse de que no, que Arquelao por favor no, y después los castigó, ¿no? Entonces el reino de Cristo es distinto, porque es un reino de misericordia, es un reino espiritual, no es un reino donde prima el dinero, las minas, es un reino donde prima el bien y la justicia. Pero en cierta forma tiene coincidencia en que sí es un reino donde hay un rey que va a llegar un día a un juicio, de pedir riendas sobre las cosas que Él ha entregado para cuidar. Acordémonos que somos administradores de una vida, que tendremos cosas en materiales, tendremos muchas cosas, pero así como llegamos, así nos vamos. Y la experiencia en este mundo será el resultado de una vida en donde aprovechamos o desaprovechamos esos talentos. Bueno, espero que este evangelio les haya llegado al corazón. Un abrazo.